En el fétido mundo de la política, los activistas aspiran a vivir de la riqueza del prójimo, oficiando como perros falderos de los políticos, que repiten a su vez consignas como loros, atacando a todo aquel que piense distinto. Existen en todos los espectros de la política, pero el día de hoy vamos a hablar de un día particularmente bizarro de la izquierda española. Recientemente estalló una polémica en un programa televisivo llamado En Boca de Todos, emitido en el canal 4, perteneciente a la empresa Mediaset. Allí, una activista progre de pocas luces, cuyo nombre es Sara Santaolalla, hizo un berrinche de proporciones bíblicas, al punto de renunciar al plató y convertir el caso en un auténtico circo mediático. Hablemos del incidente. 10 de marzo de 2026. Era un martes como cualquier otro en España. Cerca del mediodía, la producción del canal 4 se preparaba para la emisión de En Boca de Todos. Cuando llegó la hora, dieron la voz y comenzaron a transmitir en vivo y en directo. El tema central era la guerra en Irán y la postura, para variar, inconsistente del gobierno de Sánchez al respecto. Mientras las cámaras reproducían los bombardeos y las columnas de humo erigidas en Teherán y otras partes de Oriente Medio, uno de los invitados, llamado Antonio Naranjo, se desvió del tema y se dirigió a su colega Sara Santaolalla, exclamándole: «Sara, ¿vas a seguir con el cabestrillo puesto en este debate?». Sara contestó: «Hasta que el informe así lo diga». No obstante, Naranjo insistió diciendo que no podía mirar hacia otro lado luego de haber visto información al respecto. Santaolalla replicó que no sabía de qué estaba hablando y que se trataba de un asunto privado, pero Naranjo respondió que no se trataba de ella, sino de su papel como profesional, el cual carecía completamente de credibilidad tras mentir en forma descarada. Este intercambio fue observado por el conductor Nacho Abal y aclaró a la audiencia que la discusión no formaba parte del tópico del programa, pero cada uno era libre de expresar sus opiniones. De pronto, el cerebro de Sara hizo cortocircuito, la paranoia se apoderó de ella y acusó a todos de haberles tendido una trampa. Levante esta mesa. ¿Me podéis ayudar? ¿Me podéis ayudar? Me sabe mal ver a mal a Sara, pero es que es una cosa que no es privada. Pues no seas sucio. Que es público. Que yo, Lo que como es público, otros problemas que has tenido tú con la justicia y que yo jamás he tocado. No, que yo jamás he tocado. Te voy a explicar por qué digo esto. Cuando yo veo que un gobierno, vamos a terminar. Antonio, vamos a privado, es público, porque un gobierno lo ha utilizado no para señalar. Yo no quiero que ya señor Quiles, es para señalarnos a todos. Y que me dejen de enfocar la puñetera cámara. Complicidad con una cosa. ¿Me puede dejar de enfocar la cámara? Dice que es mentira. Es así de sencillo. Yo no puedo estar delante de un elefante en una habitación y hacerme el sueco y que parezca que es normal. Es así de sencillo. Bueno, pues ya está. Y termino, porque yo tengo derecho a terminar. Yo tengo derecho a terminar y ya está bien de numeritos. Yo lamento mucho que Sara se vaya. No le deseo ningún mal, pero es una cuestión de conciencia y de deontología profesional. Cuando después de lo que hemos visto que ha provocado en público, logrando que desde el presidente del gobierno hasta el Ministerio del Interior eleven a público un asunto que luego dice que es privado, para, entre otras cosas, consolidar un relato de que en España todo es ultraderecha, violenta, nazi, máquina del fango y fabricantes de bulos, cuando veo que este mismo gobierno utiliza ese caso con su complicidad para perfeccionar ese relato, yo no puedo permanecer al margen cuando lo que veo es que, después de estar callado una semana, el juez y el médico forense dicen que se lo ha inventado. Tras el incidente, Santaolalla publicó un comunicado en redes sociales anunciando que dejaría de participar en el plató televisivo porque no podía estar en un lugar donde se desprecia a las víctimas, se las humilla y se defiende a sus agresores. Nacho Abad respondió a los ataques de Sara de la siguiente manera: Señores, aquí lo dejo. Quiero pedirles disculpas a ustedes, a los espectadores de En Boca de Todos, por el mal rato de ayer. Yo lo pasé fatal, mis compañeros lo pasaron fatal, llevamos muchas horas hablando de ello. Pero les prometo que yo sigo aquí, que seguimos más fuertes que nunca, junto a un equipo que trabaja cada día para acercarles lo que está pasando en directo con objetividad. Y yo seguimos con la cabeza muy alta, con muchas ganas de continuar, trabajando desde la libertad y desde la pluralidad.
desde la pluralidad, sin mentiras. Veamos el motivo. Este problema mediático se resume en un nombre que a la izquierda española le produce urticaria y probablemente al resto de la sociedad cierta indiferencia, excepto claro a un grupo de derechistas que lo sigue: Vito Quiles. A inicios del presente año, la, entre comillas, presentadora denunció que el periodista supuestamente la acosó tras perseguirla desde los estudios de Radio Televisión Española hasta su hogar. Según Sara, el agitador de extrema derecha intentó colarse en las instalaciones de la emisora forzando el control de seguridad. Posteriormente, el comunicador la agredió en forma verbal y física, claro, según el relato de Santa Olalla, al punto que los guardias de seguridad tuvieron que formar un muro humano de contención para detenerlo. Luego, dijo haber escapado de su acosador, subirse a su coche y contemplar con terror cómo Vito se subía a otro coche y la perseguía hasta su domicilio. Días después, nuestra protagonista apareció con el brazo fracturado, o aparentemente fracturado, colgando de un cabestrillo. Cuestionada al respecto, respondió lo siguiente. Brutal, que tenga los dedos. Enséñalo, sí, que tienes el brazo en cabestrillo. 3 semanas va a ser mi compañero este cabestrillo. Los dedos de los pies completamente dolidos, heridos, la rodilla, la pierna. Sara, ¿qué diagnóstico han hecho los médicos que dicen que tienes? Sí. Bueno, lo ha pedido la policía, ahora el informe médico ya se aportará a la denuncia, no puedo hacer público grandes cosas, no tengo nada roto por suerte, pero tengo hematomas, tengo heridas, no voy a enseñar dónde tengo porque tengo una incluso en el pecho, tengo un dolor terrible en el hombro, el cuello, la espalda, tengo heridas en los dedos de los pies, de los pisotones, de los golpes, de los empujones. O sea, ayer este señor se tira encima él y otro bigardo de 2 metros. Pero ¿quién te hace las heridas concretamente? O sea, ¿las lesiones quién las provoca? Pues él y el matón que le acompaña, que yo no le tengo identificado, no sé. Denunció que Vito Quiles, el Partido Popular y Vox organizaron una campaña de desprestigio incitando a sus simpatizantes a insultarla en lugares públicos, llamándola con nombres despectivos como chupapollas. Reproduzco en contexto estrictamente periodístico. En consecuencia, Sara solicitó una orden de alejamiento en contra de Vito y aseguró que le haría pagar por todo el daño que le hizo hasta quitarle el último centavo del bolsillo. Siempre hay un pero. El plan no salió como ella esperaba, puesto que una jueza denegó la solicitud alegando que no existía una situación de riesgo que justifique la adopción de la orden de alejamiento. Este criterio no fue bien recibido por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien consideró la situación de Sara como una cuestión de seguridad nacional y decidió asignarle una escolta policial que realice operativos de contravigilancia en los lugares donde se encontraba la susodicha. Esto generó fuertes críticas dentro de los sindicatos de seguridad, quienes señalaron que no era la primera vez que el Partido Socialista destinaba una partida innecesaria para proteger a los suyos. Igualmente causó indignación entre los españoles de a pie, puesto que el gobierno, desvió impuestos de todos para custodiar a un simple individuo cual si fuera una reina consorte. El Ministerio del Interior le ha puesto escolta policial pagada con nuestros impuestos a Sara Santolaya, la tertuliana que me puso una denuncia falsa y que una jueza ha desestimado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Cuando en España hay un policía por cada 100 mujeres víctimas de maltrato, cuando en España no se ha protegido a las víctimas reales de violencia, no se ha puesto escolta policial a la mujer que fue violada brutalmente por una manada de salvajes en Igualada, cuando en España no le han puesto escolta policial a la mujer que fue violada salvajemente en un centro de menas de Hortaleza, o a la víctima del violador del ascensor, o a todas las víctimas de los agresores multireincidentes que han salido a la calle gracias a las leyes de este gobierno. Esas sí que merecían protección policial y no la han tenido, y ahora la única forma que tenemos para que una mujer no se encuentre con su agresor sexual o su maltratador es una pulsera que encima no funciona. Qué putísima vergüenza cuando en España el gobierno prefiere proteger a una persona simplemente porque defiende sus intereses políticos que a las mujeres reales que sufren acoso, violencia y maltrato. Qué asco de gobierno, qué asco de gente, qué asco de sociedad y qué asco de política cuando se dedican realmente a proteger a una persona que se victimiza falsariamente y cuyos médicos han dicho que no tiene absolutamente nada, que el cabestrillo es de pega, que la jueza ha dicho que no tiene lesiones y que se lo ha inventado todo y que además un fiscal dice que no hay ninguna agresión en los vídeos que ella denuncia. Es un absoluto ridículo, es un esperpento, qué circo y qué despropósito.
Vito Quiles no se quedó de brazos cruzados y presentó una demanda en contra de la tertuliana, exigiéndole el pago de 250.000 euros por daños y perjuicios morales. Esto se debe a que en los últimos días salió evidencia de que todo el circo que armó Sara Santolaya es una absoluta mentira, una farsa, un paripé. Primero apareció una grabación que muestra que no hubo ninguna agresión físico-verbal, o sea, mentirosa total, Pinocho. Por hacer mi trabajo. A todo el mundo porque te amen. A todo el mundo porque te amen. Poco después, el médico forense que emitió el informe acerca del brazo de Sara reveló que la susodicha no habría sufrido lesión alguna, y eso se pudo comprobar con un video donde nuestra protagonista aplaude con ambas manos. ¿No me creen? Bueno, si es así, explíquenme si una persona fracturada puede hacer esto. Capítulo 18. Vaya que los señalamientos de Antonio Naranjo estaban más que justificados, chapó, colega. Una vez conocido el contexto de este incidente, debemos preguntarnos quién diantres es Sara Santolaya. Nuestro público español la conoce perfectamente, pero el resto del mundo no. Como se habrán fijado hasta ahora, no estamos hablando de una simple militante que repite consignas como loro, sino de una mujer verdaderamente peligrosa. Para sorpresa de nadie, esta señorita, si cabe llamarla así, está vinculada con el Partido Socialista Obrero Español. Figuró en la lista de candidatos a concejal para el Ayuntamiento de Málaga entre 2023, no resultando elegida. Fue galardonada con el premio Rosa a la libertad de expresión por los socialistas, y que los socialistas españoles que vienen haciendo demandas contra periodistas desde los tiempos de Zapatero contra Federico y desde Felipe, etc., que den un premio de la libertad de expresión me parece simplemente orwelliano y alucinante. Es tal la cercanía de Santolaya con la mafia roja que gracias a ella, el PSOE está dispuesto a presentar un proyecto de ley en contra de Vito Quiles. Sí, la ley anti-Vito, que según ellos acosa a Santolaya y otros congresistas de izquierda. Ironías de la vida, el formato de entrevista de Quiles, que es tildado por los rojos como hostigamiento, lo inventaron ellos cuando Podemos estaba en su apogeo, o incluso antes, me acuerdo, cuando Jordi Évole no pretendía ser un periodista ganador de Pulitzer. Era el follonero y andaba rompiéndole las bolas a Jiménez Los Santos, ¿se acuerdan? Esto no es todo. Aquí está tertuliana que opina de tantos temas, a pesar de no haber concluido ninguna de sus carreras, ni Derecho ni Comunicación, logró convertirse en panelista gracias a la influencia de su novio Javier Ruiz. Presentador en Radio Televisión Española, es otro mercenario mediático, a sueldo del sanchismo. No es para menos, ya que él y su pareja participaron en diversas actividades del partido, como un curso sobre noticias falsas para las juventudes socialistas. Les enseñaron a hacer noticias falsas, es genial. Antes de conocer a Ruiz, Sara inició su carrera mediática en los medios 7NN y luego Canal Red, propiedad de Pablo Iglesias. Es tal la cercanía entre ambos que el Podemita quiso que fuera como candidata principal en las elecciones en la Comunidad de Madrid. Yo hablo libremente de lo que me da la gana y sobre todo de lo que está demostrado con papeles que no es cierto. Venga. Segunda cosa, hay una diferencia. Hay algunos que dicen, no, te han mandado el argumentario, te han dado órdenes. Es que están acostumbrados a lo que ellos hacen. Porque a Bueno, mí, eso por es una ejemplo, opinión. no, No es es que un voy a hecho terminar contrastable. con esto. Venga. No me da órdenes nadie, ni me manda argumentos nadie, y hay una diferencia. Yo no hago campaña, como estoy en los medios de comunicación, tengo mucho cuidado, tengo mucho cuidado. No quiero gritos, no quiero gritos, Voy no a quiero hablar, gritos. voy a hablar. Tengo mucho cuidado de lo no que soy cuento. política, soy Tengo yo. mucho cuidado de lo que cuento. En cambio, hay periodistas que en su cuenta oficial, desde sus perfiles, dicen, vamos a terminar con el gobierno a ver si gana la derecha. Eso yo no me atrevería a hacer. No, Pues a ya ver está. si gana la Ya derecha está, es un Teresa, bulo, ¿eh? Yo no me Teresa, atrevería a ya, hacerlo. ya. Vamos a terminar a Oye, hacerlo. ya. Por supuesto que en mis cuentas Joder. digo vamos a terminar con Me la vais a- corrupción. me No vais- sea Con los el gobierno gobiernos. del Partido Popular, o sea del Me PSOE, vais porque a no es obligar. política. Ya está, venga, Yo pues. no voy en la
Como es de esperarse de esta clase de personas, Santolaya es la típica feminista que gusta de lanzar piedras al tejado ajeno, pero escondiendo la mano cuando le responden. Se queja de que la extrema derecha la hostiga constantemente y no la dejan en paz, pero insulta a los simpatizantes de la derecha por no pensar como ella. Tampoco tiene vergüenza en defender lo indefendible cuando se trata de las corruptelas de Pedro Sánchez y su entorno. Si no eres capaz de decir que el Vale, Partido bien, Popular, puedes seguir hablando. y Vox, Si yo te voy a cuando esperar. llaman dictador a un presidente, cuando insultan a la mujer del presidente llamándole Begoña, Venga. cuando hablan de las víctimas Vale, del franquismo sigue. riéndose diciendo que están en fosas, Vale. cuando llaman hijo al presidente, ¿tú crees que Sí. eso es normal? Venga, Por venga, muchos puedo sueldos que te paguen. contestarla. Naturalmente, esta actitud prepotente ha ocasionado que nuestra antagonista se meta en varios líos, sobre todo de carácter judicial. Por ejemplo, la organización Hazte Oír, vinculada al Yunque mexicano, exigió a Santolaya una indemnización de 30.000 euros por calificarlos de delincuentes. Para frustración del colectivo, la denunciada no asistió a ninguna audiencia conciliatoria, por lo que pidieron que sea detenida por negarse a declarar, a lo que la policía se excusó alegando que no podían hacerlo porque desconocían su actual ubicación. Última hora. Sara Pérez Santolaya no ha comparecido hoy en el juzgado de Salamanca y ya es la tercera ocasión en que nos lo hace. Bueno, pues Sara, hay que recordarte que esto no es un show ni un programa televisivo, esto es una citación judicial. Bueno, pues habrá que seguir buscándote y la justicia pondrá todos los medios para que des explicaciones y pidas perdón por haber llamado criminales o haber llamado delincuentes, mejor dicho, a los miembros de Hazte Oír. Así que, Sara, a ver si te das por enterada y compareces de una vez. Hablemos del trasfondo, pero antes, recuerda que si tienes más de $100.000 disponibles para invertir y quieres salvar tu propiedad y tu libertad, puedes hacer como esos miles de españoles, incluido mi amigo el mejor ajedrecista de la historia de España, Francisco Vallejo Pons, y elegir Paraguay como destino. Y si quieres hacerlo insertándote en una comunidad de gente que valora la libertad y con absoluta seguridad para lo que significa gestionar residencia, adquisición inmobiliaria, networking y profesionales para instalar tu negocio, hazlo a través de clubamagi.org. Tienes tiempo para aplicar, hay cupos limitados. Clubamagi.org es la red de networking más importante de Paraguay. Continuamos. Más allá de todo este esperpento, claramente hay un trasfondo turbio. El 11 de marzo el gobierno español convocó a una cumbre contra el odio, cuyo propósito fue discutir el impacto de los discursos de odio y la desinformación en la sociedad actual. Entre las participantes estaba nuestra protagonista, quien volvió a victimizarse llamando a sus ex compañeros cobardes, que tienen el miedo de hablar de las injusticias porque temen que los echen. Pero la presencia de Sara en aquella cumbre no fue mera casualidad. También allí estuvo Pedro Sánchez anunciando la creación de una plataforma digital para perseguir la libertad. Y hoy, en ese contexto y en ese marco, quiero anunciarles la implementación de la segunda medida. Y es que vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado odio, H-O-D-I-O. En definitiva, la huella del odio y la polarización. Un instrumento que, a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, va a permitir medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales. Porque lo que necesitamos es eso, necesitamos transparencia, necesitamos comprender, necesitamos datos que nos permitan evaluar cuál es la dinámica, la orientación, la respuesta en la eficacia también a el compromiso político que estamos manifestando desde el Gobierno de España como expresión de la voluntad social de los españoles y españolas. Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. Se llama Odio con H y tendrá como objetivo rastrear la huella digital no solamente de usuarios, sino de tecnooligarcas, es decir, de dueños de empresas tecnológicas de Estados Unidos, con el fin de evitar que los adolescentes sean víctimas de las cosas malas que difunde el algoritmo. Por ejemplo, busca prohibir directamente el Internet a los menores. No vaya a ser que se enteren qué clase de asesino delincuente los gobierna. Todo esto es un intento desesperado para silenciar a un país cautivo y rehén de la violencia más extrema, ¿no? Todo lo que demuestra la debilidad de un discurso hegemónico que solamente es sostenido a través del garrote. Yo creo que Sara Santolaya representa mejor que nadie la decadencia del discurso sanchista. Porque tú comparas a Sara Santolaya con Silvin Chaurrondo, y claro,
ves a una profesional y ves a una especie de, no sé, de becaria. Esto también tiene relación con una tendencia que preocupa al progresismo ibérico, el hecho de que muchas mujeres se están acercando poco a poco a la derecha o incluso a su rama más identitaria, porque ven al feminismo como una ideología del poder más que como una corriente revolucionaria. Como escribió alguna vez el gran Voltaire, la idiotez es una enfermedad tan extraordinaria, todos la sufren, excepto el enfermo. Hasta la próxima. Esperamos en el Club Amagi, la red de networking que garantiza tu instalación en un país libre, tranquilo y próspero. Últimos cupos. Si quieres participar, clubamagi.org.